Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Ya empezamos a grabar. Vamos a tener nuestro nuevo encuentro sobre el aprendizaje por proyectos. Fuimos avanzando bastante. Ya tenemos nombres, ya tenemos redes sociales, ya hablé con el programador para que empiece a generar una página web. Pedimos los permisos para que pueda estar alojado en el servidor de la universidad para que tenga más fuerza institucional, que creo que sería mejor que tenerlo en una página Wix o Wiki. Me parece que le daría más solidez y además para que quede de alguna manera vinculado a la página de la universidad y en todo caso después podamos ofrecerlo a la Secretaría de Extensión o otros como recursos que puedan utilizar para compartir con personas, con escuelas, con asociaciones. Ya tenemos hasta una imagen que hizo la madre de alguna de ustedes, no sé, no me acuerdo de cuál. Ahora nos queda empezar a definir cuáles son los contenidos que vamos a poner. Bien, la mamá de la hermana de Ailén. Bueno, muchísimas gracias a Ailén por haber gestionado esto. La verdad es que quedó muy lindo, que ya va tomando forma y ahora nos queda empezar a diagramar cuáles son los contenidos, digo, cuáles van a ser las secciones que va a tener nuestra página y cuáles van a ser los formatos de la información que vamos a mandar. Vamos a utilizar cierta información que se va a enviar a través de las redes, pero que va a quedar alojada siempre adentro de la página. Le pedí al programador que nos genere también la posibilidad de alojar encuestas, por si queremos hacer una encuesta o queremos preguntarle cosas a la gente para hacerlo a través de Google Forms. Vamos a hablar antes de seguir discutiendo un poco los contenidos, vamos a hablar un poco de la vinculación del tema nuevo que teníamos de teorías del aprendizaje, o sea, sin perder de vista que el objetivo de este espacio es aprender sobre teorías del aprendizaje con un objetivo, digamos, concreto, que es este proyecto, o sea, es cómo aplicar las teorías del aprendizaje a la enseñanza o el aprendizaje sin castigo, ¿no es cierto? El último tema que ustedes tenían era el de, digamos, la psicología cognitiva y el aprendizaje, ¿sí? Sabemos que hoy es imposible pensar cualquier tipo de actividad humana sin considerar los procesos cognitivos que intervienen en el comportamiento de las personas. De alguna manera, cuando uno aplicaba reforzadores o trataba de generar condicionamientos, muchas veces vemos que ellos funcionaban o que se podía modelar el comportamiento de las personas o moldear o se podía generar cambios en el comportamiento de las personas utilizando cierto tipo de reforzadores. Sin embargo, las teorías que lo explican son mucho más complejas. La psicología cognitiva nos da un marco, que es el marco actual, sobre cómo se procesa la información, cómo se almacena y cómo se toman decisiones sobre ella, que explican de manera mucho mejor el proceso de aprendizaje. Sabíamos que el conductismo, a pesar de que la teoría predecía que si pasaban determinadas cosas en determinadas situaciones, se iban a encontrar determinadas respuestas. Sin embargo, la experiencia demostró que no era así, y básicamente con el tema del castigo, o sea, a pesar de que se aplicaban estímulos adversos, los comportamientos se seguían repitiendo, que era una de las cuestiones que hablábamos puntualmente, de que solo tendía a inhibir determinados comportamientos por un periodo de tiempo que podría ser menor o mayor, pero que era inútil para generar nuevos comportamientos. La psicología cognitiva nos da un marco teórico para poder entender esto, así que vamos a repasar rápidamente una página que les voy a mostrar, una presentación de PowerPoint, donde vamos a hablar un poco para que ustedes también puedan entender cómo estos procesos cognitivos intervienen en el proceso de aprendizaje y cómo nosotros podríamos intervenir sobre ellos para tratar de generar un efecto mucho mayor en nuestro proyecto, que es tratar de concientizar a las personas sobre los beneficios que tiene un aprendizaje sin castigos, los efectos adversos que tiene un aprendizaje con castigos y por qué el castigo no sirve, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ahí la ven. Esta es una presentación de PowerPoint sobre psicología cognitiva y aprendizaje. Ustedes saben que la psicología cognitiva, ¿sí?, es una
Es la teoría predominante hoy en día dentro de la psicología, o sea, es innegable que entre el estímulo y la respuesta hay procesos intervinientes, ¿sí? Que son estos procesos cognitivos. La psicología cognitiva no es un conductismo refinado, sino que trata sobre el estudio de manera científica. De manera científica quiere decir que utiliza el método experimental o el método científico, que trata de basarse en evidencias, que realiza experimentos para poner a prueba determinadas hipótesis y construye teorías basadas en evidencias, ¿sí? Sobre el funcionamiento. Entonces, estudia las estructuras, los procesos, las representaciones, se ocupa de cómo las personas perciben, aprenden, recuerdan, piensan sobre la información, ¿sí? Bueno, el paradigma del PPI, ustedes ya lo saben, tampoco nos vamos a adentrar en las características de qué es lo cognitivo, sino que vamos a pensarlo en estos términos, ¿no es cierto? O sea, para entender la psicología actualmente tenemos que pensar que hay un input o canales por los cuales captamos información, que son nuestros órganos sensoriales, o sea, ingresamos información adentro de nuestro sistema a través de la vista, del oído, del olfato, del tacto, del gusto. Esa información es codificada, o sea, se generan representaciones mentales de objetos que están en el mundo exterior. Esas representaciones mentales son procesadas, son almacenadas, o sea, guardadas en almacenes de memoria. Posteriormente pueden ser decodificadas y transformadas en respuestas motoras que tienen que ver con este output o salida que es el comportamiento, ¿sí? Hay una analogía con la computadora, las computadoras tienen las mismas cosas, tienen mecanismos de input, que es el teclado o el mouse, a través de los cuales yo pongo información adentro de una computadora. Hay un proceso de codificación, esa información que yo escribo, la casa es grande, para la computadora se traduce en unos y ceros, que es la representación que realiza en un código binario. Esa información es procesada de acuerdo a programas que tiene la computadora que le indican qué clase de operaciones debe realizar sobre esa información. Eso depende del CPU, unidad de procesamiento central. Tiene sistemas de almacenamiento que son los discos duros o los pendrives o los discos externos. Hay procesos de decodificación, que es cuando se transforma ese código de unos y ceros en señales que nosotros podemos comprender o ver con mucha más facilidad, que son las imágenes que vemos en la pantalla o el sonido que sale por la computadora. Bien. A ver, con respecto al aprendizaje, ¿sí? Se resalta cada vez más los aspectos cognitivos del aprendizaje. Para aprender no solamente importa el contenido o el contexto o los atributos de quien enseño, la calidad del material que vamos a aprender y la complejidad, sino que también son imprescindibles las características individuales de la persona que aprende para poder entender cómo esta adquisición de información que es el aprendizaje se realiza, ¿sí? Entonces, se estudian de manera científica todas estas transformaciones, ¿sí? Cómo se hace. Hay modelos, en realidad, sobre cada una de las cosas, sobre todos estos procesos, ¿sí? Que tienen que ver con incorporar la información, sobre todo lo que es percepción, sobre los mecanismos atencionales, ¿sí? Que nos indican o que nos permiten prestar atención y procesar activamente determinados tipos de estímulos antes que otros, ¿sí? Hay teorías sobre la codificación, sobre cómo son las representaciones mentales. Hay un concepto sumamente importante que aparece a fines del siglo pasado, o sea, cerca del año 2000, que tienen que ver con lo que se llama el funcionamiento ejecutivo, que es lo que controla la planificación, la organización, la regulación de todas estas informaciones. Los sistemas de memoria, ¿sí? De memoria operativa, de memoria de trabajo, donde mantenemos la información que viene del ambiente y la conectamos con la información que tenemos almacenada en nuestros sistemas o bancos de memoria y la vinculan con, la información que está almacenada en estos sistemas de memoria es lo que es como el pasado. Los órganos sensoriales y la información que nos entra constantemente a través del medio es el presente, y el futuro está como vinculado al funcionamiento ejecutivo, donde tenemos guardados los planes, las estrategias, las expectativas, ¿sí? En función de todo esto, ¿sí? Ya no se concibe más al ser humano como un organismo pasivo al que nosotros le hablamos, le decimos, le mostramos y automáticamente aprende, sino que generalmente los organismos actúan de manera activa, o sea, tratan de buscar o de recuperar información o de encontrar información que les sirve o que se adecúa a sus metas o a sus necesidades, ¿sí?
Entonces, busca esa información, la organiza, la reorganiza internamente, la adapta a sus metas u objetivos y la utiliza. Entonces, se concibe el aprendizaje como un medio para adaptarse y modificarse. Internamente, a través de cambios en estructuras mentales, que son conocimientos, reglas, principios, formas de pensar, actitudes, y externamente, cambios en el comportamiento observable, que son, como por ejemplo, las habilidades motoras, ¿sí? Bien, entonces se concibe ya como un proceso de cambio y combinación de estructuras cognitivas. Es fundamental la información es la materia prima, ¿sí? Se dice que es una perspectiva más que una teoría, porque no hay una única teoría que explique, sino que continuamente van apareciendo nuevas teorías y nuevas evidencias que nos permiten entender mejor cómo funciona este procesamiento complejo de la información. No hay aprendizaje sin información, o sea, básicamente lo que se aprende es información. El procesamiento es continuo, es dinámico y es complejo, no es discreto como imaginaba la Gestalt, que pensaba que bueno, cuando había un insight, recién ahí se reorganizaba la información y se producía un aprendizaje, ¿sí? Y las representaciones mentales son la información y la materia prima del aprendizaje, ¿sí? Entonces, entendemos al que aprende como alguien que manipula de forma inteligente y flexible símbolos, busca información, trata de asimilarlas activamente, ¿sí? Para que esa información se ajuste a sus estructuras. Por lo tanto, prestar atención, comprender, aceptar, retener, transferir y actuar son los principales componentes del aprendizaje, ¿sí? Hay un análisis de varios de cada uno de todos estos procesos, ¿no? O sea, cómo hacemos para percibir, tanto visual como auditivamente, que son básicamente los dos canales fundamentales para la enseñanza, ¿sí? La información puede ser o no comprendida, aceptada o almacenada. Yo puedo entender determinado tipo de información, pero puedo no aceptarla. Por lo tanto, puedo no aprenderla, no aprenderla no, porque ya la tengo dentro del sistema, pero puedo no utilizarla, ¿sí? O cómo se almacena. Que uno aprenda determinadas cosas no necesariamente quiere decir que vaya a ejecutarlas, sino que uno toma decisiones sobre la conveniencia o no de utilizar esa información que nosotros adquirimos, ¿sí? Lógicamente todo esto se almacena, ¿sí? Entonces, el aprendizaje es algo de algo nuevo, es laborioso y lento, porque implica un montón de procesos cognitivos que funcionan a la vez. La reiteración, la práctica, el ejercicio o el entrenamiento generan familiaridad, habituación, disminución de errores, tiempos de respuesta con desempeños más seguros, precisos y eficientes. ¿Qué quiere decir? Y que hay que practicar, que hay que reiterar, que hay que ejercitar. Que si yo leo una cosa una vez, guardo información, ahora si yo la veo 3 o 4 veces, la voy a recordar más rápidamente o más eficientemente, la voy a relacionar con más contenidos de los que ya dispongo, la voy a analizar de una manera diferente, tengo oportunidades de transformar mis sistemas de creencias, ¿sí? También el ejercicio favorece los desequilibrios y las reestructuraciones cognitivas, o sea, cada vez que uno vuelve a leer un tema que ya leyó, vuelve a relacionarlo con más información o con nueva información disponible que tenemos adentro del sistema y genera nuevas relaciones que amplían, digamos, nuestro corpus de conocimientos, ¿sí? Entonces, la atención, la comprensión, la aceptación y la retención no aseguran que uno sea capaz de transferir lo que aprendió a nuevas situaciones, pero sí aseguran de alguna manera la adquisición o la incorporación de esa información, ¿sí? Se habla mucho de la memoria, probablemente la vean en cognitiva, no vamos a entrar acá, sí sabemos que tenemos una memoria a largo plazo donde guardamos información de manera casi ilimitada, que esa información se puede almacenar con diferentes formatos, podemos almacenar imágenes sensoriales o podemos almacenar información semántica, donde extraemos contenido generalmente verbal o lingüístico, ¿sí? Repetir y organizar son características fundamentales para que esa información pueda ser recuperada con mayor eficiencia. En general se la divide en diferentes tipos de memoria. La memoria semántica, donde guardamos palabras, conceptos y relaciones. La memoria episódica, donde guardamos como imágenes o fotos o cosas muy puntuales, donde se utiliza más que nada no la comprensión, sino la repetición. Una memoria de trabajo, ¿sí? O una working memory o memoria operativa. Y esto genera una serie de recomendaciones para el aprendizaje, o sea, para poder recuperar información hay que trabajar. ¿Qué quiere decir? Hay que esforzarse y atender y prestar atención para poder incorporar información y activamente ir vinculándolo con la información que ya nosotros tenemos adentro, que es el proceso de comprensión, establecer estas relaciones,
también organizar, que tiene que ver con dividir, combinar, buscar estructuras más generales, reorganizar esa información a medida que se va complejizando, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poco más puntual cuando veamos lo de Piaget. No vamos a entrar en la memoria de trabajo, ¿sí? Básicamente. Hay mucha información que ustedes van a poder encontrar en la página del Psicocampus sobre todo esto. Las funciones ejecutivas son sumamente importantes porque son procesos que nos permiten resolver de manera consciente generalmente problemas internos y externos, ¿sí? O sea, las funciones ejecutivas inhiben problemas internos y externos que son irrelevantes. Por ejemplo, controlan la atención. Cuando yo estoy prestando atención a algo, inhibo estímulos, por ejemplo, sonoros que vienen del exterior, ¿sí? Para poder concentrarme y poner todos los recursos de manera tal de que se centren o se concentren en el contenido que yo preciso, ¿sí? Por otro lado, ponen en estado de alerta al sistema de atención selectiva antes, durante y después del aprendizaje. Después, ¿no es cierto? Analizamos y vemos si el problema es nuevo, si ocurrió antes, si lo pudimos resolver o no, buscamos información almacenada. Es un poco, las funciones ejecutivas controlan todo el sistema, utilizan diferentes partes del sistema o información disponible para ponerla en función del problema que tratamos de resolver o lo que tratamos de aprender, ¿no es cierto? Si el problema es nuevo, utilizamos información en la memoria de trabajo verbal y no verbal, analizamos las secuencias de los resultados que fueron parecidos o situaciones semejantes, ¿sí? Para ver qué hacemos, planificamos, tomamos decisiones, evaluamos riesgos, tratamos de anticipar y de ver con anticipación, de prever o de especular o de anticipar cuáles serían los resultados y luego lo ponemos en práctica para ver si esto funciona. Todos estos procesos están controlados o automonitoreados. Tiene que ver con ese proceso de autorregulación, donde yo conscientemente voy pensando sobre mis propios procesos de pensamiento, ¿sí? Para asegurarme de que las cosas van a salir como yo creo que deberían salir, ¿sí? Después vamos a ver aprendizaje autorregulado, lo vamos a ver después, ¿sí? Bien, ahí dejé de compartir ya, ¿me ven la cara? ¿Sí? ¿No? ¿Ven la pantalla? Bien, bárbaro. Entienden más o menos, así a grandes rasgos, cómo funciona la psicología cognitiva. Entonces, hay factores que son fundamentales como la motivación, como la atención, por lo tanto, los estímulos que nosotros necesitamos generar o preparar para poder pasarle a la gente, para poder generar el efecto que pretendemos que suceda, que es la concientización sobre los efectos negativos del castigo y sobre la existencia. O sea, se trata, por un lado, en términos conductistas, como de inhibir los comportamientos de castigo de cualquier tipo y de proponer respuestas alternativas que no utilizan el castigo, sino que usan reforzamiento positivo u otro tipo de herramientas para tratar de generar nuevos comportamientos que son mecanismos, dispositivos o instancias de enseñanza por parte de las personas o de las instituciones que no utilizan el castigo y que podrían resultar inclusive mucho más efectivos. Entonces, tenemos que mostrar la información de manera tal de que capte la atención de la gente, por eso hablábamos de que debería tener colores particulares o animaciones, cosas que no aburran, que no sean monótonas, que llamen la atención y permitan focalizar la atención, que sean cortas para que la atención no tenga que estar mucho tiempo en una determinada cuestión, que sean por ahí reiterativas. Si yo digo una misma cosa de maneras diferentes 3 o 4 veces, me aseguro de que esa información sea almacenada de una manera más eficiente y luego pueda ser recordada de una manera diferente, ¿sí? De una manera, digo, más rápida o más eficiente. Los mensajes, por lo tanto, deberían ser como cortos, concisos, deberían representar como puntos, como punteados, deberían mostrar y recuerden que una cosa de las importantes que planteaba el procesamiento de la información o la psicología cognitiva es la etapa de aceptación. O sea, de alguna forma nosotros tenemos que proveer argumentos que le permitan a la gente aceptar lo que estamos proponiendo o poder decidir al saber que cierto tipo de dispositivos, mecanismos o estrategias generan mejores efectos y que a su vez nosotros podemos para eso citar estudios científicos, evidencias, información que es provista por fuentes que la gente considera como
válidas o como seguras, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo poner información que está avalada por un grupo de personas que les gusta el tarot a lo que dice Save the Children, que depende de la UNICEF. Digo, utilizo estos dos ejemplos extremos para que ustedes vean, ¿sí? La gente tiende a respetar mucho más la información que proviene de fuentes que se consideran confiables. De ahí la necesidad de que todas las cuestiones que nosotros vayamos a proponer tengan una fundamentación en las teorías del aprendizaje, o sea, que expliquemos por qué esto hace mal y por qué esto haría bien, ¿no es cierto? Para eso, utilizando información que ha sido generada por las teorías del aprendizaje, información que vamos a encontrar, que ustedes van a encontrar en la materia y que podemos encontrar en otros lugares. O sea, nosotros tenemos que entender claramente cuáles son los efectos que podría producir el castigo, deberíamos analizarlos a la luz de estas teorías y explicar por qué producen estos efectos o producirían efectos indeseables que podrían derivar en adultos maltratadores o golpeadores de menores para tratar de enseñarle. O sea, la gente a veces con buena voluntad dice, no, bueno, el conocimiento entra a los cachetazos o entra por la fuerza. Hay como un montón de clichés y de dichos que son bastante antiguos, que consideran o que entienden que el castigo es una manera de enseñar y que la gente aprende a los golpes o aprende la fuerza, ¿sí? O que este tipo de actitudes o de comportamientos sirven para fijar un aprendizaje, ¿sí? O sea, uno debería, por un lado, creo yo, tratar de desterrar todo este tipo de conocimientos como clásicos o que forman parte de una cultura popular, y tratar básicamente también de proveer alternativas, porque no se trata solo de decir, che, no hay que enseñar de esta manera porque la gente tiene problemas y dice, bueno, bárbaro, ahora, si no le pego 3 sopapos, ¿entendés? A mi hija para que aprenda que no tiene que escaparse de casa a la noche para salir, bueno, ¿cómo hago para resolver ese problema? ¿Qué forma alternativa tengo para tratar de enseñarle ciertas cosas? Ahí Cecilia Domingo nos dice que, leyendo Bandura sobre el aprendizaje social por observación y por modelos, pensaba que es fácil relacionarlo con el castigo. En la infancia tenemos de modelos a nuestros cuidadores y muchas veces la forma en que actúan la tomamos al punto de repetir patrones de crianza. Sirve para entender también por qué el castigo es un modo que pasa de generación en generación, algo de lo que hablamos en el encuentro anterior, claro. O sea, el aprendizaje por observación es fundamental. El contexto en el cual nos movemos, ¿sí? Si dentro de nuestra familia las personas que nos educaron a los golpes, es como algo que aprendimos y queda como internamente en nosotros de que cuando queremos lograr algo en alguien tenemos que utilizar ese tipo de mecanismos y tendemos a utilizar el castigo como una forma de tratar de enseñar. Digo, ahora la pregunta siempre más interesante es como decir, bueno, ¿cómo proveemos modelos saludables de enseñanza que no incluyen al castigo? Y modelos alternativos que le permiten o permitirían a los padres resolver esto. De hecho, hay varios libritos, ¿sí? o ya fueron encontrando ustedes o fueron viendo diferentes modelos o campañas que promueven determinados tipos de estrategias de enseñanza que no utilizan el castigo y que resultan como muchísimo más eficientes, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto de la aceptación, si tomamos en cuenta, qué sé yo, si a mí me dicen estudia, mi primera reacción es no querer estudiar. Digo, no voy a estudiar, aunque me vaya mal, no me calienta, no voy a estudiar nada más que para no darle la razón. Digo, generalmente los tipos de demandas en tono autoritario, ¿sí? Generan que uno no lo haga, sobre todo lo que tiene que ver con la crianza de personas adolescentes. O sea, cuando los chicos son más chicos, generalmente no tienden a cuestionar, tienden a aceptar directamente lo que dice un adulto porque lo dice un adulto, ¿no? Es como esa falacia de la autoridad. No, bueno, esto es cierto porque lo dijo fulano y porque esa persona es una autoridad. En cambio, cuando uno se va volviendo adolescente y tiene independencia, uno tiene que cambiar o modificar ese tipo de cosas. Yo le puedo decir a mi hijo adolescente, estudia, y lo más probable es que no estudie solamente para llevármela en contra, no importa cuánto se perjudique, porque su intención no es hacerme caso, sino que es rebelarse contra eso. Ahora, yo podría tomar una posición diferente y decirle, mirá, yo cuando era chico a mí estudiar me servía porque me permitía en noviembre colgar y tirar las carpetas, olvidarme de todo este tipo de cosas, me iba bien, no tenía que rendir exámenes, me traía un montón de beneficios, pero bueno, vos ya sos grande, hacé lo que se te cante, por mí, yo te lo digo porque me parece que es saludable. No quiere decir
que lo vaya a hacer, pero probablemente lo piense y lo considere, ¿no es cierto? A ver, veamos los comentarios. Natalia dice que su mamá le dice a mi hija, a nosotros nos enseñaban sin tanta comprensión. Mi hija le contestó, así está el mundo, Abu. Claro que sí. Sí, los chicos tienen una capacidad, nos sorprenden con un montón de cosas, ¿sí? Y inclusive también tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? Cuando yo era más chico, los chicos, niños y niñas, iban al jardín y decían no hay que ensuciar, no hay que tirar papeles, entonces uno empezaba a aprenderlo en la familia. Ahora también pasa lo mismo. No sé, yo tengo muchas sobrinas adolescentes entre 15 y 25 años, todas con una orientación pluralista sobre el tema del género, ¿no es cierto? Donde uno dice, bueno, los hombres, y enseguida te corrigen y te dicen, no, las personas, o ni siquiera binario, o sea, para personas como yo, que tengo 56 años, que fuimos criados en un contexto, ¿sí? Donde se habla de los hombres o el hombre, los chicos, empezar a incorporar esta cuestión no binaria del género es como complicada, significa romper con ciertos patrones, pero bueno, uno la va aprendiendo cuando uno se desenvuelve en un contexto donde esas cosas son, donde a uno lo corrigen o le aclaran o le llaman la atención, y decir, bueno, no, está bien, sí, es cierto, uno tiene que reaprender un montón de cosas y los contextos sirven para eso. Por eso es sumamente importante que cuando uno quiere generar estas cosas, es generarlas desde el proceso de la infancia. Debería haber información para niños y para niñas y para niñas que de alguna manera les explique a ellos por qué no hay que castigar y puedan dar respuestas como la que da la hija de Natalia, ¿no es cierto? Rocío nos dice, claro, este modelo puede percibirse por el niño como la idea de que se puede aprender y enseñar por medio de golpes y que eso está bien, ya que sus padres lo hacen así. Claro que sí, y genera y replica modelos de padres golpeadores, padres y madres golpeadoras, y golpeadores que replican el castigo como una manera de tratar de enseñar o de inhibir respuestas. Muchas veces es casi una respuesta emocional, ¿no es cierto? Cuando un padre o una madre quiere que su hija o su hijo haga algo y no lo consigue, se calienta y lo amenaza y empieza a quitarle cosas o a tratar de ponerle castigos que son irracionales y llegan puntos donde se utiliza la fuerza física y trata de golpearlo, le da un cachetazo, pero por la propia impotencia de que no consigue lo que quiere a veces, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Una genia la hija de Natalia, sí, claro que sí. Pero bueno, eso es porque Natalia también está recibiendo información y está siendo educada de una manera diferente, donde también le están enseñando o explicando por qué. O sea, esa nena tiene ese razonamiento porque en algún lado lo escuchó, porque piensa, porque utiliza información, a pesar de que no sé qué edad tiene, pero a partir de los 4 años los seres humanos ya pensamos como adultos y procesamos información con intencionalidad, ¿sí? Bien, volviendo al tema del lenguaje inclusive, resistente, disculpen, Cecilia, pero es que le parece importante. Si lo usamos, podríamos incluir hacer una publicación para explicar el porqué de su uso y qué aporta, relacionándolo con el castigo. Incluso se ofrece a redactar. Yo creo que sí, que está bueno. Yo soy de alguna manera partidario. Me parece que la idea del género no binario es sumamente interesante y es absolutamente respetable y que tenemos que tender a incorporarlo. Lo que pasa es que a veces uno no lo incorpora y hay muchas personas que todavía se resisten, hasta les parece mal cuando uno dice niñez, te miran como diciendo, como si uno fuera acá, o fuera progresista, o fuera, no sé, como si fuera algo malo, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a cambiar si siempre se dijo chicos? Hoy justamente a la mañana estamos con un grupo de trabajo preparando una encuesta para ir a los sectores más vulnerables a analizar los efectos del COVID, y la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, por ejemplo, dice, los hombres, todo está hecho en género masculino, no hay absolutamente nada. Y el debate pasaba por esto, o sea, teníamos sociólogos, antropólogos, geógrafos, médicos, que algunos planteaban y decían, no, vos no podés ir a un sector vulnerable a hablarle de chiques porque no lo van a entender. Bueno, no, yo creo que en los sectores vulnerables sí se habla, sí el género inclusivo está cambiando de una manera que no tienen percepción. Pero bueno, es un tema sumamente difícil y es un tema interesantísimo también sobre cómo enseñar o cómo educar, ¿sí? A mí me parece que está bien, y me parece que está bien hacer un esfuerzo de parte de todos nosotros por una cuestión que resulta de por sí inclusiva, o sea, ¿sí? Pensar el sexo, el género
¿sí? Como no binario, sino como un continuo, donde puede estar de un lado u otro y donde no importa, donde no debería ser una condición que permita nombrar a alguien, ¿sí? De la misma manera que hay un montón de adjetivos calificadores que terminan siendo discriminadores, como el gordo, la flaca, el cabezón, el enano, que utilizamos hasta con mucho cariño con amigos o con gente nuestra, pero que terminan siendo discriminativos, y uno no tiene conciencia de este tipo de cosas en el momento hasta que uno no se lo plantea. Si a uno le dicen, no, no tenés que usarlo, tenés que usar esto que es, tenés que usar chiques, ahora no podés usar más chicos o chicas, es lo mismo que estudiar. La gente como que se resiste, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que usar otra cosa? Ahora, si uno explica por qué o cómo eso puede afectar a determinadas personas o por qué una persona tiene todo el derecho del mundo de considerarse lo que quiera o de no considerarse, de no determinarse, de decir, bueno, ¿por qué tengo que ser chico o chica? Yo tengo una sobrina de 22 que me decía la otra vez, ¿por qué tengo que decidir cómo es mi sexualidad o cómo me considero? ¿Por qué tengo que tener una? Puede ser cambiante, puede ser que por momentos me sienta de una manera y por momentos me sienta de otro, no tiene que ser una cosa determinativa y estable. El tema es cómo enseñar sobre este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que digo, dentro de este proyecto, donde no vamos a tomar como tema de enseñanza la cuestión de género, sino que vamos a tomar el aprendizaje sin castigo, sí podemos aprovechar para introducir una nueva variable de enseñanza que sería tratar de concientizar también y paralelamente sobre esta perspectiva de género, ¿no es cierto? Me parece que por eso deberíamos buscar una manera de ir incorporando este lenguaje inclusivo con respecto al género de manera tal de que no perjudique a nadie. A ver, un segundo. Perdón, una urgencia es el teletrabajo, funciona así, con interrupciones. Bien, a ver, seguimos viendo lo que teníamos. Ayer nos dice Ailén, justo ayer leyó un post que compartió su primo, que decía algo así como son niños o niñas, ni chiques ni niñas, y continuaba con cierta burla al lenguaje inclusivo. Y sí, hay personas que además, digo, no solo no entienden que eso puede ser discriminatorio, puede afectar a personas, sino que además se burlan o lo hacen de una manera, digo, bueno, que resulta como un poco violenta, ¿no es cierto? Coincide María de la Paz, que sumaría mucho si lo usamos, dedicarle un espacio a explicar por qué de una manera accesible. Yo creo que sí, que podría ser una adenda o un comentario particular, o podría incluirse también eso. Y yo creo que también que pienso, ¿no es cierto?, que una actitud discriminatoria como el conocido del primo de Ailén, de que no utilizar un lenguaje inclusivo puede llegar a ser una forma de castigo, ¿no es cierto? O sea, que llamar a alguien gordo, flaco, o chico, o puto, o torta, son como maneras de denominar a la gente que tienen que ver con discriminación y que de alguna manera tienen que ver con formas sutiles de castigo, ¿no es cierto? De que uno lo castiga porque no son lo que deberían ser o porque no se ajustan a lo que la mayoría de la gente espera o porque son distintos. Entonces, muchas veces este tipo de apelativos se utilizan, ¿sí?, como de una forma de castigo, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí podríamos incluirlo de esa manera. Ailén está de acuerdo, le parece que la explicación es fundamental para un acercamiento pacífico. Yo creo que sí, que la explicación es la única manera, que uno no puede volverse o utilizar los mismos mecanismos que uno critica. O sea, no podemos volvernos en fanáticos que vamos a castigar y a segregar al que no utiliza un lenguaje inclusivo, sino creo que la manera, justamente porque de esto hablamos, de cómo se puede aprender sin utilizar el castigo, sin utilizar la violencia o formas que resultan represivas, es empezar a explicar el por qué es interesante o por qué es beneficioso la utilización de una perspectiva de género diferente, ¿sí? Es como con lo que pasa, por ejemplo, con ciertos grupos que son radicales, ¿no es cierto?, donde penalizan o castigan todo lo que no es como ellos sostienen que debería ser. Creo que nuestra perspectiva es una perspectiva amplia, es una perspectiva de respeto a todas las posiciones, donde nosotros no somos dueños de la verdad, sino que estamos defendiendo de una manera con argumentos, de una manera razonable, de una manera científica, ¿no es cierto?,
qué es lo que pensamos y le vamos a proveer a la gente argumentos para que los puedan analizar y para que ellos puedan decidir y aceptar o no aceptar lo que estamos diciendo basado en ejemplos o basado en comentarios. Puso comillas a Ailén porque no era la palabra que quería, pero no le sale. Pacífico, sí, yo creo que tiene que ver con esta idea de consenso, con esta idea de conciliación, con esta idea no de convencer, sino de proveer argumentos razonables que permiten entender por qué ciertas formas producen mayores beneficios que otros, ¿sí? Cecilia dice que el castigo también va por ese lado, cuando los padres se enojan con la identidad o la sexualidad de los hijos y entonces no pueden ser quienes son en sus casas. Sí, sí, existen muchos casos, ahora no tanto, donde los padres no le hablan a los hijos por una cuestión de sexualidad, o sea, no pueden aceptar que su hijo o su hija no sea hijo o hija, ¿sí? Todavía hay un montón de gente, inclusive de la edad de ustedes, que va a tener un bebé, y que si es varón le compran ropa celeste y si es nena le compran ropa rosa porque es lo que corresponde o es lo que tiene que hacer. Hay una determinación cultural tan fuerte que la única manera de tratar de ir transformándolo es de una manera gradual y proveyendo tipo de información que no resulta ni agraviante, ni enojosa, ni en tono de burla sobre el que piensa diferente, ¿sí? Creo que empezamos a acercarnos a ciertas estrategias sobre cómo comunicar, ¿no es cierto?, lo que vamos a querer comunicar. Por supuesto que el sometimiento y humillación son parte de violencia psicológica, claro que sí. Son formas de castigo y de violencia. O sea, si no pensás como yo, te vas, o no podés acceder a ciertas cosas, o te castigo no dándote el apoyo que te podría dar, o no te permito vivir en mi casa, o a mi casa no me podés traer, ¿entendés?, a tu pareja porque no tolero este tipo de cosas. O sea, se utiliza el poder y la fuerza para someter, básicamente, a algunas personas que tienen ciertas personalidades sádicas, digamos, o sea, disfrutan por el placer de humillar a otras, lo suelen utilizar también. Lo que pasa es que la gente no aprende. Cuando uno es víctima de sometimiento, de abuso, de humillación, uno tiende a tener respuestas reactivas, no respuestas en consonantes con eso. No es porque un padre no le hable a su hijo, a su hija, porque, digamos, tiene una perspectiva de género abierta y tiene relaciones tanto con hombres como con mujeres, él cree que si no le habla más, de alguna manera esa persona se va a dar cuenta que está equivocada, va a cambiar, digo, lo castiga emocionalmente, quitándole la palabra o el contacto para ver, o creyendo que eso lo va a hacer cambiar de opinión. Natalia nos dice que la mamá tiene un kiosco y que cuenta que cuando los padres van con los hijos y deciden comprar un huevito Kinder y es rosa el papel, los padres dicen que no y que lleven el azul. Claro, está en esas cosas tan tontas, ¿no es cierto? Como en la ropa que se le regala a un bebé cuando nace el hijo de un amigo o de una amiga. Es como que tiene que ser rosa porque es una nena, o tiene que ser celeste, o pintan el cuarto de determinado color, o si nació varón y uno le lleva ropa rosa, es como que te miran, no, pero es un nene, como que no existe la posibilidad de vestir a un nene con ropa rosa. Creo que hay una fuerza cultural, y es la misma fuerza que tiene el tema del castigo. Como estamos viendo, existen innumerables formas de castigar. O sea, cuando mi mujer me dice algo que no me gusta, pongo cara de culo, ¿no es cierto? Y me dice, ¿qué te pasa? No, nada, no, ¿qué te pasa? No, nada. Es como que la estoy castigando porque no me gustó lo que decía. En vez de decir, no, mira, en realidad lo que me parece que no, de utilizar un mecanismo de explicación, funciona por eso, ¿sí? Bien. Rocío también trabaja en un kiosco y le pasa lo mismo, se pone de los pelos y lo justifican con el jueguito que viene lo que viene adentro es de nena, por eso. Bueno, en realidad no es de nena ni de nena, sino que lo ponen de esa forma, ¿sí? Cecilia dice que le decís que solo quedan rosas, sino así el hijo se lleva lo que quiere. Bien. Es terrible, el sobrino nos dice a Ailén que el otro día lloraba porque en el colegio la docente le dijo que la carpeta rosa no era de nena y no podía usarla él. ¿Se dan cuenta cómo una barbaridad? Pasa una cosa así, o sea, ¿cómo una docente puede determinar o decir algo sobre una cuestión de género que hoy en día es una cosa totalmente libre? ¿Sí? E inclusive la palabra de una autoridad, dependiendo de la edad de ese niño, es determinante, o sea, puede generar hasta tipos de, vamos a llamarlos traumas psicológicos, sin exagerar la palabra trauma, o sea, como ciertas cuestiones como disruptivas. No la quiero usar, porque si uso una carpeta rosa voy al colegio y la maestra me dice que no puedo, mis compañeros me dicen que no, ¿sí? Natalia trabaja en el mundillo de los abogados, que es muy difícil, pero trataremos, bueno,
todas porque son todas mujeres ustedes, ¿no es cierto? Todas, o todas, en realidad ahí me confundo, yo también tengo esta cosa binaria, no sé lo que son. Todos conocemos que hay un montón. ¿Saben, conocen el concepto del techo de cristal? ¿Sí? ¿No? Algunos no. Hay mucha gente que no lo... Las mujeres tienen a ocupar puestos de menor jerarquía que los hombres. Es una cosa que en nuestro país particularmente tiene más apertura que en otros lugares. Hay otros lugares donde hay culturas mucho más machistas donde no existe